Cleopatra en realidad no era egipcia. Aunque Cleopatra nació en Egipto, en realidad es de ascendencia griega macedonia. Era hija de Ptolomeo XII Auletes, descendiente de Ptolomeo Isoter, uno de los generales de Alejandro Magno. Ptolomeo Isoter comenzó a gobernar Egipto después de la muerte de Alejandro en el 323 a.C., iniciando una poderosa dinastía de gobernantes de habla griega que duró casi 3 siglos. Después de la muerte del padre de Cleopatra, ella y su hermano menor, Ptolomeo XIII, fueron nombrados gobernantes conjuntos. Pero a diferencia del resto de su familia, la joven reina adoptó muchas de las antiguas costumbres de Egipto y fue la primera gobernante en aprender el idioma egipcio. Uso de perfumes y cosméticos. Cleopatra era famosa por su uso de perfumes y cosméticos, no solo para realzar su belleza, sino también en la seducción. Se dice que tenía un conocimiento profundo de las propiedades de varias sustancias, incluyendo aquellas que podrían aumentar la atracción sexual. Cleopatra y Marco Antonio fundaron un club de bebedores. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio tenía sus ventajas políticas. Marco Antonio la ayudó a proteger su corona, mientras que Cleopatra le dio acceso a las riquezas y recursos de Egipto. Pero más allá de eso, también se querían profundamente. Pasaron el invierno del 41 al 40 a.C., viviendo una vida de ocio en Egipto, donde fundaron su propia sociedad de bebedores conocida como Hígados Inimitables. Los miembros participaban en fiestas nocturnas y borracheras, así como en elaborados juegos y concursos. Baños de leche y miel. Se dice que Cleopatra se bañaba en leche de burra mezclada con miel fresca y hierbas aromáticas. La leche de burra contiene ácido láctico, un exfoliante natural que ayuda a suavizar y limpiar la piel. Cuenta la leyenda, se necesitaban alrededor de 700 burras lactantes para proveer suficiente leche para llenar su bañera cada vez que se bañaba. En cualquier caso, esto es anecdótico, lo más probable que diluyera la leche con agua. Col para los ojos. Cleopatra es a menudo representada con ojos oscuros y dramáticamente delineados, un estilo que se lograba utilizando col. Este no solo servía para propósitos estéticos sino también prácticos, ya que se pensaba que el col ayudaba a proteger los ojos de las infecciones y del resplandor del sol. Una bebida dorada. Cleopatra tenía una fascinación por el oro, hasta el punto de que se dice que consumía copas de choros oikomenikos, una bebida que contenía láminas de oro, creyendo que le daría un brillo divino y eterno. Su belleza es un mito. Cleopatra suele ser representada como una elegante seductora, pero hay evidencia de que no era tan atractiva físicamente como se podría pensar. Las monedas del antiguo Egipto adornadas con su cara revelan que probablemente tenía una mandíbula marcada y una nariz aguileña. Se cree que Cleopatra se esforzó por controlar la forma en que era percibida por el público, y su imagen en las monedas egipcias era más masculina que femenina. El historiador Plutarco escribió que su aspecto no era del todo incomparable. Sin embargo, dijo que su intelecto, ingenio, encanto y dulzura en los tonos de su voz la hacían irresistible para todos. Sorprendentemente, Cleopatra hablaba varios idiomas y tenía educación en matemáticas, filosofía, oratoria y astronomía.